Muchas veces que uno viene a la iglesia bien y se entiende cansado y con cansancio, con muchos problemas, pero en su vida cuenta, esos problemas se hacen todo más fácil con el Señor cuando nos podamos arrodillar y levantar nuestras manos y someternos debajo de su presencia. Así que vamos a get in the preaching mood. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, Señor, te adoramos. Oh, qué bueno eres, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo muy conocido, 37. I want to speak to you today about the challenges for Pentecostals.
and what the church can learn from the experience that is presented in Ezekiel chapter 37. Quiero hablar del Espíritu Santo y los retos, desafíos para los pentecostales y lo que la iglesia puede aprender de la experiencia que se presenta en Ezequiel capítulo 37 versos 1 al 10. Valle de los huesos secos. No va a ser un mensaje, ustedes pensaban que yo iba a decir que no va a ser largo, ¿verdad que sí? Ya sé. No va a ser un mensaje expositivo como usualmente me gusta hacer, ni siquiera textual. Vamos a hablar de esto, pero es más temático que otra cosa. Así que, cuando lo tengan, digan amén. Amén. Chapter 37 of Ezekiel. Dice así la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, mi Dios, a través de tu palabra. Ella es vida, ella convierte el alma, purifica el corazón, ella da sabiduría, en ella está revelada tus planes, en ella está revelada la voluntad tuya, Señor. Habla a nuestras vidas a través de tu palabra, mi Dios. Amén, amén. Y si hay alguien que necesita, oh Dios, por así decirlo, ser vivificado, resucitado, para usar esa palabra, alguien cuyos ánimos ha caído, Señor, y se sienten secos, como los huesos secos que hemos visto aquí en el valle que tú le mostraste a Ezequiel, levántale hoy, mi Dios. Oh Espíritu Santo, en esta mañana, levántale y glorifícate, mi Dios, de una forma especial. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias. And I'm sorry, I'm feeling slow today. Me siento un poco lento hoy. Pero es que si no llevo a Helen y a Caleb para ver los fireworks anoche, no me la perdonan. No me perdonan esa. Y then we came home and, well, we were up to almost, at least me, this morning, preparing. Tengo esa mala costumbre que necesito la presión para preparar el sermón. I was like that in college and all that. I just need the pressure to get ready. So, but we're ready to go. Quería hablarle
del Espíritu Santo, como dije, el Espíritu Santo, retos para pentecostales y lo que la iglesia puede aprender de la experiencia que se presenta en Ezequiel. Estaba leyendo un artículo del European Journal, the Journal for European Pentecostal Theology, el diario europeo para la teología pentecostal, y hablaba precisamente de muchos retos que enfrentan los pentecostales hoy en día. Y cuando leí eso, sentí, I have to share some of these things with the church. Comencé a investigar y a sentir al Señor comunicarle estas cosas a la iglesia. Hace unos 100 y pico años de atrás nació el pentecostalismo moderno, como lo conocemos hoy. Yo digo moderno porque quizás no es la palabra correcta, porque moderno más se entiende como el neopentecostalismo, que se ven muchas cosas diferentes a lo que es el pentecostalismo clásico. And later on I'll communicate a little bit about that. Pero nació el pentecostalismo, digo moderno porque la iglesia nació de Pentecostés. Así que hasta cierto punto somos pentecostales. We're all Pentecostals in one way, shape or form. De alguna forma u otra, todos somos pentecostales. Porque la iglesia nació en Pentecostés. Pero hace como 130 años atrás fue que nació el pentecostalismo como lo conocemos hoy. Desde entonces ha crecido a ser uno de los más grandes y más crecientes movimientos del cristianismo. Y a lo largo del mundo, el pentecostalismo ha crecido de una forma extraordinaria, de una forma poderosa. Y aunque comenzó como un movimiento del mundo occidental, hoy el 66% de los pentecostales en las mayores partes, el 66% de los pentecostales están en las mayores partes de todo el mundo. Aunque es un movimiento que comenzó, un mover que vimos que comenzó aquí en los Estados Unidos, en parte del Canadá y aún en partes de Inglaterra, hoy en día el 66% de los pentecostales se están viendo por todas partes del mundo. Donde quiera que uno va al mundo va a encontrar un pentecostal de una forma u otra, como el arroz blanco. You can find them everywhere today. It's not only just a Western movement como era antes. El 71% ya no son, como dije, del mundo occidental, pero lamentablemente, bueno, es una cifra diferente. El 71% de los pentecostales ya no pertenecen al mundo occidental, a este mundo de Western Hemisphere, sino que más bien están creciendo poderosamente en lo que se llama hoy la iglesia emergente en el continente de África, en América Latina y en varios países de Asia. Pero, aunque es grande, ya no es lo que era en muchos lugares el pentecostalismo. Ya no es lo que antes era. Y eso en algún sentido, de alguna forma u otra, es bueno, pero también en otra forma no es muy bueno. Existen tantos, existen tantos movimientos pentecostales, entre comillas, hoy en día, que ya se hace difícil hacer diferencia entre el pseudo pentecostalismo, por así decirlo, y aquello que es genuino. Es tan diverso que ya no se puede identificar tan fácil como se identificaba antes. El Pentecostés clásico se identificaba por su distintivo de ser llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y subsecuente a esto, como resultado de esto, experimentar esa purificación y esa santificación interna que se demuestra por fuera y que nos mueve a nosotros a salir a proclamar el Evangelio. Esa es una de las cosas que identificaba el pentecostalismo clásico. Llenaba al individuo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y había un mover profundo
por la búsqueda de las cosas de Dios, de la santidad, y había un amor por las almas y por salir a proclamar el Evangelio. Pero hoy en día muchas cosas se han metido en el movimiento pentecostal. Y si algunos de ustedes se ofenden con alguna de las cosas que voy a decir, I'm sorry. Well, no, I'm not really sorry because I really mean it. So, my intention is not to offend you. Let's put it that way. Por ejemplo, el mensaje de la prosperidad. El mensaje que es netamente social. En otras palabras, que el pentecostal se le está diciendo mucho, darle comida a los pobres, que va aquí para allá. Eso es necesario, pero eso no es pentecostalismo nada más. Los movimientos de apóstoles modernos, le he hablado en otras ocasiones de eso. Hoy en día ya la gente, hay muchos movimientos que dicen que no, yo no soy pastor, yo soy apóstol. Y yo le he hablado a ustedes en otras ocasiones de mi ira con relación a eso, así que no vamos a entrar mucho en eso, pero hoy hay gente que se cree muy grande para ser pastor o evangelista, son apóstoles. Oh Lord. Las personas que se dicen estar en la visión, esa es una palabra, unas palabras que se usan en muchas iglesias neopentecostal, nueva pentecostal, donde se habla de la visión, el movimiento que se veía mucho antes de los G12, el movimiento de los encuentros, y el mensaje de motivación en los púlpitos, en vez del mensaje bíblico, este mensaje de simple y sencillamente motivar a la gente para que se sienta mejor de sí mismo y siga viviendo su vida bien, entre otras cosas. Son algunos de los elementos que han invadido el pentecostalismo, de tal manera que ya no se conoce lo que es ser pentecostal. So, Pastor, you came here to talk about Pentecostals to an extent. I came to talk about the spirit, but about Pentecostals to an extent. Dice el escritor, teólogo y experto en el movimiento pentecostal de origen suizo, Walter Jacob Hallenweger, dice que hoy en día hay pocas personas que pueden de forma convincente definir lo que es el pentecostalismo corriente, o sea, the mainstream Pentecostalism, el pentecostalismo clásico. What is Pentecostalism? Tiene tantas definiciones, hay tantos movimientos, hay tantas cosas diferentes que hay gente que dice being Pentecostal can mean so many different things. Ser pentecostal puede significar muchas cosas, y aunque es verdad que está creciendo rápidamente el pentecostalismo hasta cierto punto en muchos lugares, el pentecostalismo se ha vuelto en algo irrelevante para muchas personas, ya que no hay genuinidad de buscar de Dios en muchos de estos lugares, lamentablemente. There's this movement to bring a certain prestige to the Pentecostal church, porque antes éramos los niños feos del movimiento evangélico, y hoy en día ya queremos ser aceptados y hemos echado a un lado aquello que nos hacía diferente. Y hace algunos 20 años atrás, el ministerio Enjoy, que hace Enjoy Ministries, un ministerio que va a las iglesias y a las denominaciones y hace una investigación y un survey, una encuesta, y le dice a la iglesia, son como consultores, le dicen a las iglesias locales y a las denominaciones, le dicen qué es lo que está pasando con la iglesia, por qué está estancada, por qué no se mueve la iglesia local o la denominación. Y la iglesia de Dios contrató los servicios de ellos hace, quizás menos de 15 años atrás, 20 años atrás, algunos 15 años atrás. Y después de haber investigado la iglesia de Dios, nuestra denominación encontró algunas cosas, y entre ellas le dijo: ustedes dicen que son pentecostales, act like you're Pentecostals, y busquen lo que ustedes dicen que lo hace diferente, el mover del Espíritu Santo en sus iglesias, y comiencen a promover eso en su iglesia. That was interesting. That happened with our organization. Muchas de nuestras iglesias ya no crecen porque han perdido algo muy necesario y fundamental de lo que es ser pentecostal, y me atrevo a decir de lo que es ser evangélico, cristiano. A saber, ¿qué es eso? A saber,
Es esa conexión con Dios lo que nos distingue de otras religiones y de otros movimientos. Esa conexión íntima con el Señor distingue a la iglesia evangélica, por así decirlo, y particularmente a la iglesia pentecostal, la distingue hasta cierto punto de muchos movimientos evangélicos. Muchos de nuestros púlpitos están secos y vacíos porque ya no hay honestidad y genuinidad en cuanto a estas cosas se refieren, porque como dije anteriormente, hay muchos gimmicks, muchos trucos en los púlpitos para tratar de traer a las masas a la iglesia. Por lo tanto, hacemos la pregunta: ¿qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que nos urge hoy en día como pentecostales? Si es que vamos a ser efectivos y vamos a sobrevivir individualmente como miembros de la iglesia y colectivamente como congregación. ¿Qué es lo que nos hace falta? Quizás algunos dicen un mejor edificio, otros pueden decir que hace falta un templo más amplio, más grande, aún otros podrán decir mejor administración, mejores programas, más actualizado. Aún otros dirán más finanzas para poder resolver los problemas de la iglesia. Y aunque estas cosas son necesarias y son legítimas y razonables, hay algo más importante que la iglesia necesita, que es más importante que la buena administración, aunque es necesaria, que es más importante que los buenos programas, aunque son necesarios, que es más importante que la finanza, aunque obviamente es necesaria, y que es más importante que un templo grande y bonito, aunque nosotros estamos arreglando nuestro templo y queremos con la ayuda de Dios más adelante poder edificar un templo grande. Hay algo más importante que eso. Si se va a hacer la diferencia en este mundo y se va a rehacer la sociedad, y lo que hace falta en el movimiento pentecostal no es tanto las cosas que nosotros podemos poseer, sino cuánto es que Dios posee de nosotros individualmente y cuánto es que el Espíritu Santo posee de la iglesia. Cuánto, hasta qué nivel es el Espíritu Santo el que dirige y el dueño de la iglesia, y el que dice, el que pone y el que quita y el que hace y el que deshace. Cuánto, hasta dónde la iglesia se está sometiendo al señorío del Espíritu Santo. Señor, papá, aleluya. Vamos a ver qué podemos aprender del rayo de los huesos secos y el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y hoy solo habrán 2 puntos, pero no se alegren porque son medio largos. No, I'm just kidding. 2 points. Número 1, what are we missing? What do we need? What's going on? Número 1, un encuentro más personal con Dios. La iglesia necesita un encuentro más íntimo y personal con Dios. Uno de los problemas que frecuentemente tenemos es que nuestro conocimiento de Dios es muchas veces mental más que otra cosa. Primero, lo que sabemos de Dios es aquello que probablemente aprendimos de la escuela dominical, y eso es bueno y necesario, no me malinterprete, o aprendimos de algunos sermones, o aprendimos de testimonios de otras personas. Es algo que entra por el oído y llega a la mente y se queda allí. En general no hay problema con eso, como ya dije. El problema es depender de estas cosas para entonces tener y desarrollar una relación personal con Dios basado en esas cosas, en el testimonio del otro, en la experiencia del otro, en el mover del otro, en cómo Dios hizo algo con el otro, en quizás cosas que aprendí y me memoricé, y eso es necesario. Otra cosa que es que limitamos nuestro conocimiento a las redes de comunicación, la televisión, el internet, redes sociales, Facebook, YouTube, etc. Muchas veces nuestra relación con Dios, positiva o negativa, depende de la información que recibimos a través de los medios de comunicación. Hay gente que se queda en su casa muchas veces porque reciben el servicio en su casa a través de la televisión. Hay gente que lamentablemente se han desconectado de la iglesia, se han desconectado de su relación con Dios,
Y por más que dicen, no, porque Dios yo lo encuentro donde quiera, eso no es así. Por algo fue que Dios llamó a la iglesia y a su pueblo a reunirse en asamblea, juntos, unánimes, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay gente que lamentablemente por la tecnología moderna tienen su culto a través del teléfono celular, a través del smartphone, a través, bueno, no puedo decir el dumb phone porque quizás el teléfono tonto no te ayuda, pero el smartphone, el iPad, la computadora, todas las redes sociales, y ahí recibimos nuestro discipulado, nuestra predicación, nuestro estudio bíblico, todo sale de ahí. Dios. Y no hay algo personal con el Señor. Y no fue a eso que Dios nos llamó. Sí, Señor. Así que, ¿qué necesita la iglesia hoy en día? Si la iglesia va a ser eficaz, si la iglesia va a ser efectiva, si va a crecer. Y cuando digo a la iglesia me refiero a la congregación, pero individualmente a cada uno de nosotros. Aleluya. It's that personal encounter with the Lord. Aleluya. It's that personal experience with the Lord. Aleluya. Sin embargo, aquello que es fundamental para el pentecostalismo no depende de lo que otros han experimentado, como ya dije, sino que estriba en lo personal. Más bien es una experiencia muy personal con el Espíritu Santo. El pentecostal busca conocer a Dios, el pentecostal clásico, por así decirlo, la intención del pentecostalismo, por así decirlo, era algo de buscar a Dios a través de la experiencia, sea por el reconocimiento intelectual de su ser o por una apreciación personal de su carácter. Esto es lo que hace del pentecostal un movimiento diferente como tradición cristiana. Los pentecostales siempre siempre han enfatizado una experiencia con el Espíritu Santo más que una confesión de diferentes doctrinas. Did you know that? We have always spoken about that powerful, intimate experience with God in the power of the Holy Spirit above that which can be doctrinal truth. Amen. Aleluya. Why? Not because doctrinal truths are important. No porque las verdades doctrinales no son importantes, sino porque entendemos que el Espíritu Santo, una experiencia verdadera e íntima y poderosa con el Espíritu Santo, revela a nuestro corazón qué es la verdad. Y cuando vamos a la Biblia, a estudiar la Biblia y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entendemos lo que es la verdad y Él nos convence de la verdad leyendo la palabra de Dios, porque Él fue quien la inspiró. Señor, aleluya. Santo, mi Dios. Sí, Señor. Por esta razón los pentecostales en su infancia se sentían cómodos con reunirse con otras denominaciones. Se reunían con personas que eran metodistas, se reunían con bautistas, se reunían con presbiterianos, se reunían con diferentes personas porque ellos creían más en una relación y experiencia común del Espíritu que en dogmas. They believed in that movement, in that power of the Spirit. Creían en una iglesia viva. Amén. Tradicionalmente los pentecostales rechazaron adoptar un credo o una declaración de fe cuando comenzaron. De hecho, la Iglesia de Dios, nuestro movimiento, oficialmente comenzó en el 1886. Es el movimiento más antiguo pentecostal. Pero no fue hasta el 1948 que oficialmente adoptó la declaración de fe. No porque no la tenía, no porque éramos o porque son ignorantes y tontos los pentecostales, sino porque temían que esto podía tarde o temprano eliminar su búsqueda de una experiencia genuina con Dios. Ellos querían que la gente entienda que la búsqueda de Dios es más que un ejercicio intelectual, aunque el intelectualismo está envuelto en eso. Pero mucha gente cree, lamentablemente, tienen una religión seca y sin sabor porque su entendimiento de Dios es muy intelectual, es muy de la letra, y han matado el espíritu. Y el movimiento pentecostal no es que era tonto o ignorante, pero temían pasar por esa misma cosa y decían, antes de adoptar oficialmente una declaración de fe, es importante que la gente entienda que nuestro movimiento o el movimiento de Dios conocido como el
el movimiento pentecostal, por así decirlo, es más que simplemente declarar ciertas doctrinas, es más que simplemente declarar doctrina sana, aunque eso es necesario. Es una experiencia íntima y poderosa con la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Dios santo. El pentecostal busca por expresiones de vida y vitalidad, o busca expresiones de vida y vitalidad dentro de su fe. El sentido de un Dios inmediato, de un Dios de la hora y no un Dios distante en el tiempo y el espacio. Es la forma en la cual nosotros como pentecostales hacemos y desarrollamos nuestra teología. La teología, lo que creemos los pentecostales, lo que cree este movimiento, es algo que va más allá de simplemente cosas escritas. Y no estoy minimizando cosas escritas, porque yo creo que debemos de educarnos como ministros y sacar el bachelor y la maestría y el doctorado y todas esas cosas. Pero el pentecostal en su origen, en su esencia, busca algo más que eso. Y cuando habla de Dios, no lo encierra en una cajita que se estudia en el aula de un instituto o de un seminario, sino que el pentecostal, cuando habla de Dios, habla de un Dios que está aquí ahora mismo, habla de un Dios que está presente, no un Dios que está distante, no un Dios que está separado, no un Dios que está lejos de nosotros, un Dios que está activo en nuestras vidas. Los pentecostales abrazamos una espiritualidad que lleva consigo la expectativa de que vamos a tocar a Dios y que Dios nos va a tocar a nosotros. Cuando el pentecostal viene a adorar a Dios a la iglesia, espera tocar a Dios, espera que Dios le va a tocar, espera hablar con Dios y espera que Dios le va a hablar. Que cree en un Dios vivo y activo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Para el pentecostal, conocer a Dios no se limita a lo intelectual solamente, sino a la experiencia. Y esa palabra experiencia, lamentablemente, es como una mala palabra para muchas organizaciones históricas. Y he tenido mis debates con ellos. Que tú le hablas de experiencia y te dices, experiencia. No, espérate, no, wait a minute. Espérate, ¿quién te dijo a ti que Dios me dijo? Dios no me dijo que guarde mi cerebro cuando vine al ministerio, perdón, a la iglesia, es verdad. Pero tampoco me dijo que guarde mis sentimientos y mi corazón y mi espíritu. Dios trata con mi cerebro, con mi mente, y trata con mi corazón también, y trata con mis emociones también. Gloria a Dios. Señor, aleluya. ¿Qué tiene tu espíritu? Dice la cantante, que cuando me toca, ¿qué hace? Me hace temblar. Aleluya. Gloria a Dios. Me hace temblar. ¿Qué es lo que hay en tu Espíritu Santo que cuando me toca mis rodillas tiemblan? Yes, aleluya. Fuego, aleluya. Eso es lo que cree el pentecostal. Sí, mi Dios. Esperamos la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas también, individualmente, no nada más en la iglesia. Otro escritor, L. Christensen, dice que siempre estamos a la expectativa de que Dios hará algo en nosotros y a favor de nosotros. Porque ustedes creen que hacemos esas oraciones. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por la situación, vamos a orar por la finanza. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo ahora. Siempre estamos a la expectativa de que Dios, y no es que Dios siempre lo hace, no podemos manipular a Dios, pero por el pentecostal, nosotros que creemos en la presencia del Espíritu, muy activa en la iglesia, oramos como el Dios que me está escuchando y me está escuchando de cerca y va a responder y va a hacer algo en el momento. That's Pentecostal theology. Eso es teología pentecostal. Santo Jesús. So we have theology. Nosotros hemos desarrollado nuestra teología. We're not idiots, we're not morons, but we understand a theology that is based on the Bible, of course, and expresses itself in the experience of the movement of the Holy Amen, yes. Spirit in church and in our lives. Amen. Yes.
Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo nos da la oportunidad de envolvernos, y voy a usar esta palabra loosely, just in case, de envolvernos en una aventura de confraternidad con Él mismo y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. It's like you never know what the Holy Spirit is going to do next. Es como que el Espíritu Santo, obviamente, Dios es un Dios de orden. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, como que nunca sabemos cuándo el Espíritu Santo va a hacer algo. Venimos a la expectativa y no sabemos. And maybe not this week, but next week the Lord is going to do something in church. Y quizá no tengo que esperar hasta la semana que viene, pero de repente me despierta de madrugada y se revela mi corazón. De repente me voy de la iglesia y quizás no me habló a mí, no sentí nada, pero a las 3 de la mañana me despierta. Y si no fui bautizado con el Espíritu Santo, Dios me bautiza con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y eso muchas veces pasa a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, de madrugada en nuestra casa. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Señor, santo eres, maestro. We've lost that to a certain extent. Maravilloso Hemos Dios. perdido hasta cierto punto muchas de esas cosas. ¡Qué lindo es papá! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, papá. Santo tú eres, maestro. Para el pentecostal, el Espíritu nos ofrece la posibilidad de un viaje, por así decirlo, de descubrimiento, de una búsqueda que nos lleva a un final celestial, a una exploración divina que tocará y transformará nuestras vidas. Oh, qué maravilloso es el Espíritu Santo, que no es nada más algo de doctrina que estudiamos en introducción a la teología evangélica, ¿verdad que sí? Sino que el Espíritu Santo nos lleva. He takes us through this journey and He moves us through this journey. Nos lleva en este viaje y nos mueve en este viaje. Es un viaje celestial, es un viaje divino, es un viaje en la presencia del Todopoderoso. Es un viaje en el cual exploramos y tocamos a Dios, y Dios nos toca y transforma nuestras vidas. ¡Oh, qué maravilloso es el Espíritu Santo! Te adoramos, Señor. Pero estamos perdiendo este tipo de expectativa muchas veces y de experiencia con el Espíritu. Tal parece que el Espíritu corre el peligro de ser marginado muchas veces, y que su habilidad de cambiar la vida de los creyentes se está pasando por alto muchas veces en muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras vidas. Algunos no están seguros si podemos adorar al Espíritu Santo. A menudo se ve simplemente como la tercera persona de la Trinidad, y solo se menciona después que uno menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así surge una jerarquía divina, como que este primero, este segundo y este el tercero, como que He's the little one. No, He's not the little one. Él es Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no es servil o no es menor al Padre o a Jesús. Él no es el siervo divino, tampoco es menos merecedor de nuestra adoración, de nuestro servicio y de nuestro honor. El Espíritu Santo es Dios, según Mateo 28:19, según Lucas 1:35, según 1 Corintios 3:16, según 1 Tesalonicenses 4:8, entre otros textos. Él se hace a la par e igual con el mismo Dios, porque Él es Dios. No es una fuerza cualquiera. Aleluya. The Spirit of God. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, maestro. Muchos todavía no saben cuál es su relación a los creyentes, creyendo que Él solo, o al Espíritu Santo, creyendo que Él solo viene sobre ellos de vez en cuando para lograr algunas obras sobrenaturales, o agarrarles en una actividad inapropiada o pecaminosa y regañarle y castigarle. Y aunque eso es verdad,
y aunque es verdad que Él, perdón, mejor dicho, nos empodera para de vez en cuando poner nuestra mano sobre los enfermos y sanarán, y nos disciplina cuando es necesario, y eso es para nuestro beneficio. Estas no son las únicas cosas que el Espíritu Santo hace. Muchos creyentes creen que es rara la vez que el Espíritu Santo habla, y que cuando el Espíritu Santo habla, solo habla con otras personas, pero no con ellos, que el Padre y el Hijo caminan con ellos. Es mucha de la creencia de los cristianos, pero en sí el Espíritu Santo es irrelevante en la vida de mucha gente. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, y se nos olvida muchas veces. Estamos corriendo el peligro de olvidarse de orar al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. I'm speaking about challenges that are facing the Pentecostal church today. Yo no estoy hablando de iglesia bautista o presbiteriana, estoy hablando a la iglesia pentecostal. To us as a church. Sin embargo, el Espíritu Santo es más central en la vida de los creyentes de lo que muchos de los creyentes creemos. Está más envuelto en nuestras vidas de lo que nos imaginamos. Regularmente y a menudo está más intencionalmente y estratégicamente trabajando en nuestras vidas de lo que muchos reconocemos. Hay obras que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestras vidas que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. El Espíritu Santo está más envuelto en nuestras vidas de lo que nosotros muchas veces nos damos cuenta. Está más envuelto en los asuntos de la iglesia de lo que uno se imagina. Está más íntima y estratégicamente envuelto en el mover y la administración y el desarrollo de la iglesia de lo que muchos de nosotros nos imaginamos. Nos imaginamos que es un agente secreto separado que está por allí y que lo estudiamos en el instituto bíblico, en la universidad bíblica o en el seminario teológico, y no es así. Oh, qué bueno, pero qué temor es saber la intimidad y la presencia y la forma en la cual el Espíritu Santo está trabajando en nuestro diario día y en el de la iglesia. Oh, lo que el Espíritu Santo sabe de nosotros. Lo que el Espíritu, mira, salen cosas por internet algunas veces para avergonzar a la gente. Si el Espíritu Santo usaría el internet. Alaba. Did you guys hear that? Si el Espíritu Santo usaría el internet, yo no fuera pastor. Ay, pastor, sí, yo soy un ser humano como todos ustedes. Amen. Pero por su misericordia, el Espíritu Santo no anda avergonzando a menos que una y otra vez trate con un individuo. Oh, but He is more involved in our lives a lot of times than we realize or we care to realize. Y por eso es que mucha gente a veces no se crean, mis hermanos. Déjenme decirle algo. Por eso es que muchas veces hay gente que sale huyendo de ciertas iglesias. Did I say that? Yes, you did. And did you understand what I mean? Yes, I do. Because they understand there's a movement of the Spirit, and they don't want to get caught, and they leave. Pero ¿quién lo dijo el escritor bíblico? ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde yo me puedo meter? Que el Espíritu Santo me esté allí. No, si es Dios, no hay lugar de Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. que no esté el Espíritu Santo allí mirando y observando. Sí, mi Dios. Estoy hablando de los retos para la iglesia pentecostal, y en este caso, el punto número 1, estoy hablando de qué es necesario para seguir siendo iglesia efectiva, un encuentro personal. Amén. El Espíritu Santo provee recursos y dones para todos los creyentes, y Él espera que lo usemos y lo usemos
con cautela para toda obra y tarea que Él nos asigna. Él distribuye estos dones y estos talentos con el propósito de que funcione para el beneficio de todos en el desarrollo de la iglesia. De esta forma, iniciando la tarea del evangelismo, de la predicación, de la profecía, del discipulado, de la enseñanza, de la preparación y de muchas otras cosas dentro de la iglesia. That's the Holy Spirit. El Espíritu Santo trae libertad, mis hermanos. El Espíritu Santo inspira gozo. El Espíritu Santo da sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos inyecta con fe. El Espíritu Santo revela la verdad y la revelación, entre otras cosas, es el Espíritu Santo el que la da a nuestras vidas. ¿Cuántos pentecostales estamos accesando, o sea, pidiendo estos dones al Espíritu Santo? ¿Y cuántos estamos siendo guiados en el proceso de pedirle a Dios, dame de estos dones, no para caerle a palo a nadie, sino para el beneficio de la iglesia? Dame, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, bautízame, lléname, dame la unción tuya, no para darme el mejor que nadie, el más santurrón que nadie, para el beneficio de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se demuestre la gloria del Todopoderoso. ¿Cuánto estamos buscando eso? Joven, cuando usted vaya al campamento esta semana, no malgaste tu tiempo. Sí, es verdad que va a tener tiempo con tus amistades y goza esos tiempos, but don't waste your time and don't waste your money going to camp the same and coming back the same way that you went. No pierda dinero y tiempo y energía y gasolina y espacio que otra persona puede ocupar yendo al campamento y llegando a la iglesia igual a como te fuiste. Ve buscando una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Y vuelve diferente a como te fuiste. Vuelve en fuego, joven. Si algo como pastor te puedo decir antes que te vaya al campamento, es eso. Search for experience. Do it. Have fun, meet new people. Pero cuando llegue el tiempo, tampoco te vaya a pegar en monje. Como que es un monasterio que te vas a meter allí, un monja o monje, un monasterio que te vas a meter allí todo el día. Cuando te vayan a buscar a que estoy orando y meditando, tampoco, déjate de eso. Come on. Have good, sound fun. Diviértete. Pero ve con el corazón abierto. Al mover del Espíritu Santo. Y en el tiempo del servicio, adora a Dios. Busca de Dios. Y pídele a Dios que te bautice. Si no te ha bautizado en su Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Pídele a Dios una experiencia. Y si te ha bautizado con el Espíritu Santo, dile, Señor, dame una fresca unción, dame una nueva experiencia. ¡Qué lindo, papá! Señor, te amo, maestro, aleluya. Nuestro ADN pentecostal sugiere que deseamos esta experiencia con el Espíritu, pero nuestra praxis, o sea, en lo práctico, el ADN indica que tales encuentros no son parte de nuestro enfoque. Did you get what I said? We believe one thing a lot of times, but we don't practice it. In other words, creemos muchas cosas, pero no lo practicamos y no lo buscamos. La verdad es que la mayoría de los pentecostales no anticipamos tener una experiencia con el Espíritu Santo a menudo y nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. Señor. Yo no digo Catedral de Esperanza, Dios está bendiciendo Catedral. Yo digo en general, como iglesia muchas veces nos estamos muriendo because again we're looking for shows and gimmicks and not that profound movement of the Spirit in our lives. Amen. Yes. Aleluya. Thank you, Jesus. Y sí, regaño un momentico bien rápido, después de seguir diciendo. Los martes muchas veces venimos, oramos un par de minutos y nos sentamos. O llegamos ahora para el estudio y ya. No.
Este es un momento que el Señor nos da para venir a orar, Señor. a buscar un ratito de Él, a buscar una silla por ahí en un rincón y buscar la presencia de Dios. Aleluya. En otra palabra, es a las 7:30 que comenzamos los martes, Amén. no a las 8:15. That's right. Amén. Aleluya. Yo entiendo si hay gente que están trabajando y no pueden salir de su trabajo. There are reasons, there are things, I understand. But a lot of us don't do it because you know why. No obstante, un encuentro personal, directo con Dios, quiero decirle que cambia totalmente nuestra vida y nuestra forma de ver la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, Saulo de Tarso. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Saulo de Tarso? See what time it is so that I can make sure that I am. Me quedan 45 minutos. Amén. I'll run through it, don't worry. Saulo de Tarso. ¿Cómo era él antes de ese encuentro personal con Cristo? Ese choque. Bueno, la Biblia nos dice en Hechos 9:1 que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. En Hechos 9:2 dice que su odio hacia los cristianos lo hacía traerlos presos a Jerusalén. En Gálatas 1:13 dice que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Estaba lleno de odio, los perseguía y quería matarlo. Y arrestarlo y matarlo. This was Paul before that encounter with the risen Lord in the power of the Holy Spirit. ¿Y qué fue lo que le sucedió? Se chocó con Cristo, por así decirlo. Tuvo ese encuentro personal con Cristo camino a Damasco en Hechos 9:9. Fue rodeado de un gran resplandor de luz que vino del cielo, Hechos 9:3. Y fue derribado al suelo, según Hechos 9:4. Y oyó la voz de Cristo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Según Hechos 9:4. Y quedó ciego durante 3 días, según Hechos capítulo 9, verso 9. Cuando uno se choca con el poder del Espíritu Santo, cae de rodillas y le pregunta al Señor qué quiere que haga. Y uno queda ciego de cosas que no tiene que estar mirando. Y uno queda diferente. ¿Cuál fue el cambio que hubo en su vida? Esto hizo a Saulo de Tarso humilde. ¿Cómo? Porque digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Mientras que mucha gente, antes de tener este encuentro muy personal con el Señor, dice: yo haré lo que yo quiera. Cuando se encuentra con el Señor, dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Le dejó humildemente al Señor que dirija su vida. Un encuentro íntimo y poderoso y personal con el Espíritu Santo nos permite que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. We yield our will to the will of God. No sé cómo es que hay gente que dice: oh my goodness, I'm sorry, pero yo no sé cómo hay gente que dice tener el Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo y hablan lenguas y ponen las manos y dicen: mira, 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 así te dice el Señor, pero carecen de humildad, humildad. Si esto es entre las primeras cosas que Dios nos da cuando nos chocamos con Él. Cuando yo me choco con el Señor, no me siento grande, me siento pequeño. Cuando me choco con el Señor, me arranca toda arrogancia y me hace humilde. ¡Aleluya! Sí, Señor Jehová. So don't tell me you have these things of the Holy Spirit if humility is not part of your characteristic or of your character. ¿Qué más pasó con el Dios? Le quebrantó el corazón. Poderoso Dios. Aleluya. Ayunó por 3 días en los cuales obviamente no comió ni bebió. Hechos 9:9.
le sobrevino un deseo, y esto es lo que a mí me encanta. Hechos 9:18, le sobrevino un deseo profundo de obedecer a Dios. Lindo, lindo Dios. Cuando Ananías fue a verlo, se bautizó inmediatamente. No puso peros, ni investigó, ni preguntó. Cuando el Espíritu Santo tiene control de nuestras vidas, Yes, aleluya. hay un deseo profundo por obedecerle a Dios. Yes, aleluya. Y hay gente que con el cuento de que ¿quién es tu pastor? Bueno, Jehová es mi pastor. No. ¿Quién es tu pastor? Aleluya. ¿Quién te pastorea? Todos nos sometemos a alguien. Amén. Pastor Robert Rodríguez. Que Dios te ayude y me ayude a mí también. Aleluya. Gracias, papá. Pero hay gente que dicen que se someten a Dios y solo a Dios. ¿Really? Demuestra eso sometiéndote a tus autoridades. Cuando autoridades eclesiásticas, obviamente. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente viene sobre nosotros y controla nuestras vidas, el yoísmo se va, el egoísmo se va, yo haré lo que me da la ganaria, esa enfermedad que se llama me da la ganaria, se va también. Y entendemos que la grandeza está en humillarse, que el que es grande en el reino de Dios es el más pequeño, que el que es grande en el reino de Dios es el que sirve, el que es exaltado en el reino de Dios, por así decirlo, es el que se humilla ante la presencia de Dios. Señor, aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Aleluya. Así que Dios lo hizo humilde, Dios lo quebrantó de corazón, le llegó un deseo profundo de obedecer a Dios y enseguida comenzó a dar testimonio de Cristo. Hechos 9:20. Yes. Esta es una característica del Espíritu Santo que la iglesia primitiva y el movimiento pentecostal en su infancia practicó profunda y agresivamente. Si hubo algo que la iglesia sentía cuando comenzó la iglesia primitiva, y hablando del movimiento pentecostal, fue un amor por las almas. Yes, Lord. Compassion. El señor Seymour, uno de los fundadores, que fue un afroamericano, pues después lo echaron lamentablemente por el racismo, pero fue uno de los fundadores originales de las Asambleas de Dios. El señor Seymour dice que habla del deseo profundo que él tenía por las almas, del amor que sentía por las almas, de la desesperación que sentía porque entendía que estaban perdiéndose mucha gente, estaba perdiendo mucha gente. El Espíritu Santo nos da ese deseo de salir a proclamar el Evangelio. De manera que retos para la iglesia pentecostal. Número 1, ¿cómo podemos comenzar a reconstruir, por así decirlo, la iglesia para así movernos y seguir moviéndonos hacia adelante? Número 1, entender la importancia de tener un encuentro muy personal y muy íntimo con Dios en el Espíritu Santo. Lindo Dios, Amen. Señor. Aleluya. And not look for gimmicks and tricks and things that look like church. They're not. Número 2 lo dejaré para la semana que viene. El número 2 es ser lleno del Espíritu Santo. Personal encounter, que fue lo que tuvieron muchos de lo que se conoce en los Estados Unidos como the Holiness Movement, el movimiento de santidad. El movimiento de santidad fueron grupos de personas que salieron de sus iglesias tradicionales históricas y estaban buscando un encuentro más profundo con el Señor, y entendían que la santidad del cristiano no era algo antiguo que se practicó en los tiempos primitivos de la iglesia, sino que entendieron que había algo más. Entonces comenzaron a buscar al Señor y lo buscaron, y muchos grupos se separaron de sus iglesias, y eran gente
que verdaderamente se dedicaban a la búsqueda de la santidad del Espíritu Santo, pero, y eso se conoce como el Holiness Movement, y había muchos de esa gente aquí en los Estados Unidos, muchos grupos de esos, y todavía quedan muchos de ellos en la iglesia del Nazareno, esos Holiness Movement Church, pero muchos de ellos no creían en el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y muchos dijeron, hay algo más, siempre hay algo más, porque Dios es un Dios infinito. Así que este movimiento de santidad es Holiness Movement, wonderful, salvó, Dios usó para salvar a mucha gente, porque mucha gente vino a los pies del Señor a través de sus ministerios, siguen viniendo al Señor, pero muchos de ellos comenzaron a decir, hay algo más, ese encuentro personal con Dios que me motiva a la búsqueda de la santidad es necesario, pero hay algo más que me hace falta. Y buscando las Escrituras entendieron, ¿y qué de esto que encontramos en Hechos, del bautismo con el Espíritu Santo? ¿Qué de eso? Y por eso de ese grupo siguieron separándose más gente para buscar eso. Y así comenzó la iglesia pentecostal como la conocemos hoy. Y por eso, if we are to win this battle, if we are to make a difference, church, como le estaba diciendo la semana pasada, especialmente en este tiempo donde la sociedad, lamentablemente, no podemos creer, y no estoy diciendo esto como algo que se repite donde quiera, no podemos creer en nuestros legisladores, en nuestras cortes. Hasta cierto punto hay que respetar, normalmente hay que respetar las autoridades gubernamentales, porque eso Dios lo estableció. Pero en cuanto a decisiones que tienen que ver con la moralidad, we can't count on that. Amén. We can't. La iglesia tiene que pararse firme. Y tiene que buscar este encuentro con el Señor, individualmente y como iglesia, y buscar ser llenos del Espíritu Santo, filled with the Spirit. And that'll be the second point. Le dije que son 2 puntos, and they're a little bit long, pero son 2 puntos. I'll cover that second point about the filling of the Holy Spirit next week. Si hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, okay, thank you, amen. Lo anuncio en un momento. Si hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, uno de las personas que lo visita, we have few visitors today, a couple of my pastors, y modo, pero sí, quizá llegó alguien después de eso que no conoce a Cristo como su Salvador y está buscando una religión viva, por así decirlo. Santo. Nosotros no somos una religión como tradicionalmente se entiende, es una religión, pero vamos a usar esa palabra. El Evangelio es una relación con Dios, más que una religión. El altar está abierto, quiero hablar con usted y con usted. Bello. People are tired of dry churches. La gente está cansada de iglesias secas, sin sabor, mecánicas. Yo sé eso. They're tired of that. They really do want to see a move of God. Verdaderamente quieren ver un mover de Dios. Algo diferente. Church. Y si no, fíjense, el altar está abierto. Si usted es esa persona, para entonces pasar a la Santa Cena, y así cerramos. If you're a person that today says, hoy dice, you know what, it's been a while, de vez en cuando, y no debe ser nada más de vez en cuando, pero de vez en cuando traigo estos sermones del Espíritu Santo, del pentecostalismo, de lo que nos distingue, de lo que nos mueve a nosotros como iglesia. Y es necesario de vez en cuando recordarle a la iglesia y recordarnos a nosotros mismos. I want to invite you to the altar.
If you're that person that says, I haven't had that move of the Spirit in my life in a while. Hace tiempo que no he sentido ese mover. Amén, amén, aleluya. Ese mover especial. Ese mover que hace temblar mis rodillas. Ese mover que me hace temblar a mí. Hace mucho que no siento la presencia de Dios. Yo sé que está ahí la presencia de Dios.